hacer. Gracias. Así que yo quisiera en esta oportunidad, entendiéndose que ciertamente vivimos en una sociedad que en apariencia se le ve más dinámica, más activa, más proactiva también quizás, más de enfrentar los retos, ¿no?, que se presentan y también a la vez disfrutar, ¿no?, de los logros que se puedan alcanzar. Eh, Hace un tiempo atrás, y les he comentado esto, que después de un servicio que había predicado, se me preguntó, ¿no? Pero ¿por qué razón es que sigue usted predicando la Biblia cuando hay tantas necesidades, ¿no?, que en nuestra juventud mencionó el Señor, eh, que se deberían, pues, tomar, considerar la drogadicción y todo eso. Entonces, teniendo eso en cuenta o eso en mente, déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué cree usted que sería importante, o sea, viendo cómo piensa la gente, cómo piensa la sociedad y en ello también cómo piensan muchas congregaciones? ¿Por qué sería importante estudiar el tema del bautismo escritural, cree usted? O por último, quizás, ¿por qué cree usted sería necesario hacerlo? Alguno de ustedes que quisiera compartir su parecer. Repito, ante tanta presión, ¿no? De foránea, ¿no? No, pues tenemos que nosotros ponernos al día con la sociedad, con las demandas de la sociedad. Entonces, por ejemplo, podría considerarse en términos muy sociales, ¿no? Que nos ayudaría a vivir mejor, que el conocimiento del bautismo correcto nos ayudaría a vivir mejor. Obviamente la respuesta, insisto, ¿no?, desde el punto de vista social, la respuesta sería no. ¿Eh? Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón cree usted que para nosotros los creyentes el bautismo escritural sí debe ser algo muy importante a estudiar? Alguien que quisiera dar su parecer o que quisiera dar su opinión sobre ello. ¿Habrá alguien que quisiera compartir algo Porque es algo que Dios lo ha como que establecido? establecido. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera decir algo? ¿Habrá alguien más? Pastor, porque de alguna forma a través de ello se está resguardando al reino de Dios. ¿Ok? ¿Ok? ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿A la una? ¿A las dos? Vamos a hacer durar el número tres. ¿Sí? ¿Alguien más? Pastor, disculpe, Ujú. bueno, para mi parecer, nos da un nuevo comienzo de vida espiritual en fe a Dios. Ya, ya. ¿Ok? ¿Algo más o alguien más? Tenemos que contar ahora de nuevo desde el uno, porque ya se cortó ¿no?, el tema. ¿Alguien más? Uno, dos, tres. Ya, ahí nomás. Queda. Definitivamente las razones que ustedes han expresado son buenas, son suficientes, podríamos decir. No necesariamente las que la gente quisiera escuchar,
Pero recordemos que, número uno, somos hijos de Dios y por lo tanto debemos tener la convicción de que todo lo que Dios nos enseña es bueno. Es más, muchas veces en realidad en el fondo usted y yo no tenemos una idea cabal de lo que bueno es o de lo que dentro de lo bueno sería conveniente, ¿no? Simplemente nosotros hacemos las cosas según parecer o pareceres también de otros, pero Dios sí sabe. Y en ello creo que Dios nos conduce a través de la fe a tener una vida de mayor dependencia en Él, al margen de si sean temas más actuales o temas mm, que, repito, en apariencia den la impresión de ser pues simplemente algo del pasado. La idea es aprender a depender de Dios. Y en ello, permitirle a Dios ir transformando nuestras vidas. Porque nuestras vidas no necesitan solamente de un retoque o de un maquillaje, ¿no? Nuestras vidas necesitan de una transformación. Y una transformación que nos la ofrece Jesús en su iglesia. Por lo tanto, todo lo que Jesús establece en su iglesia es muy importante. Y con ello, el bautismo. Es más, recuerde que Jesús, eso sí, establece dos ordenanzas para la iglesia. Esto es que sea algo sagrado, ah, sacramentado más que nada en el sentido de que se haga, ¿no? No quiero que vaya por el lado que es de la iglesia católica, no de los sacramentos, no, sino por el lado de que sea algo pues, ciertamente que se realice. Entonces, dentro de esos dos está el bautismo, el otro siendo la cena del Señor. Si nosotros pensamos que el bautismo no es importante, entonces creo yo que también deberíamos pensar que la cena del Señor tampoco es importante, ¿no? Ya que son, insisto, ya que son, repito, eh, ordenanzas que el mismo Jesús las establece y a las cuales le da muchísima importancia, ¿sí? Muchísima importancia. Entonces, ¿es importante que estudiemos el bautismo? Sí, porque aparte de ello nos ayuda a nosotros a permitirle al Señor ser cada vez más real y manifestarse más y más en nuestras vidas. Esa es la idea. Jesús hizo eso mientras estuvo sobre la tierra, ¿no? Jesús trataba de simplemente hacer lo que en el Padre le entendía. Claro, nosotros nos gusta, qué sé yo, la popularidad, nos gusta también, ¿no? La diversión y pensamos en cosas más como ellos, ¿no? Los logros y todo el éxito y todo eso. Pero Jesús estaba completo en obedecer al Padre, como nosotros también necesitamos comprender que estamos completos en Él. Esto es en Jesús. Así que es importante, es muy importante, por más que las cosas vayan cambiando en nuestra sociedad. A las finales, recuerde usted que cuando Jesús venga y nosotros tengamos que ir a su tribunal como creyentes, no al tribunal de Cristo, nosotros ahí vamos a ser juzgados, no condenados, no condenados para el infierno, no se trata de ello, sino simplemente las recompensas. Vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las perspectivas sociales, ¿verdad? O culturales que pueden existir, sino más bien de acuerdo a la palabra de Dios. Dentro de ello, por cierto, el bautismo. Disculpen que no estoy del todo bien hoy día.
Eh, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, los versículos base que estamos nosotros utilizando, ¿no? En este tema del bautismo. Algunos de ustedes que les dé lectura, por favor, en voz alta, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el 17. ¿Alguno de ustedes? Un poquito Yo, más. pastor. Adelante, hermana Giovanna. Gracias. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchas gracias. Otra de las razones, por cierto, por la cual también nosotros debemos considerar el tema del bautismo escritural como algo importante, es porque Satanás está tratando de sembrar el error en las iglesias del Señor. Y una vez que se siembre el error, y no solo se siembre, sino que permitamos que también esto brote, entonces iglesias ya no vamos a estar practicando la verdad, tampoco enseñando la verdad, sino más bien vamos a estar practicando y hasta enseñando el error. Y obviamente esto no va a contribuir a que las cosas mejoren ni en las vidas nuestras, ni tampoco en la vida de los demás. Así que es muy importante. Vamos hacia lo que sería aquí compartir pantalla. Y habíamos nosotros hablado respecto a, déjenme ver aquí, aquí estamos. Habíamos nosotros hablado respecto a esto, ¿verdad? La autoridad divina para bautizar. Y entiéndase, no se trata de que en este sentido la autoridad divina simplemente sea bueno para el pasado, sino sigue siendo lo correcto aún también en el presente. Entonces, hemos visto, sí, que sí necesitamos nosotros tener esto muy, muy en cuenta. El apóstol Pablo nos demostró también que en ese sentido él creía en ello. Jesús mismo nos enseñó también ello, ¿no? Cuando hablaba del bautismo de Juan. Es muy importante, porque si no hay autoridad, por más que, número uno, haya fe. O sea, puede ser que el candidato sea una persona salva. Puede ser que se le bautice también conforme a lo que nosotros practicamos, por ejemplo, ¿no? Esto es por inmersión. Pero si no hay la autoridad correcta, da- todavía ese bautismo no es válido. En realidad todavía no es bautismo. Nosotros somos personas y Jesús también nos enseñó, ¿no? Somos personas que nos enseñó ello, que más andamos por vista que por fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros en términos muy generales vemos respecto al bautismo? Bueno, que alguien sea sumergido en agua. Entonces, si alguien ya es sumergido en agua, está bien, ya es suficiente, ¿no? Ese bautismo es válido. No, no. Ver el bautismo por fe ya entonces sería considerar los requisitos para ese bautismo. Y sería pues el ser creyente o hijo de Dios a través de la fe en Jesús, a ser sumergido, ¿no?, en agua por una iglesia, ¿sí?, que tenga la autoridad divina para bautizar. Entonces, eso es lo que sería hacer las cosas en fe.
Y es bueno que nosotros como iglesia estudiemos eso, porque quizás usted dirá, bueno, mientras el pastor Percy estaba ahí, él era el único espeso que quería que las cosas se hagan así como eso, pero para nosotros no importa, ¿no? Con tal que alguien haya sido sumergido, no. O sea, tenemos nosotros que también ver qué es lo que la Biblia nos enseña como iglesia con el propósito de que no cometamos errores posibles al respecto. Lo que en esta noche vamos a hablar dentro de lo que es el bautismo bíblico es la manera de bautizar, ¿no? Habíamos visto respecto a la autoridad divina para bautizar. Oye, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con confianza. La semana pasada lo vimos con el caso de los 12 discípulos a quienes Pablo bautizó, ¿se acuerda usted? ¿No? Que posiblemente anteriormente a ellos hayan sido o habían sido bautizados o sumergidos por Apolo. En fin, pero Pablo corrigió la cosa. No que estos 12 no eran creyentes, sino que estos 12 no habían sido sumergidos con la autoridad apropiada. Más cuando fueron sumergidos, fueron bautizados bajo la autoridad apropiada o correcta, ellos llegaron a tener los frutos de ese bautismo, ¿no? Los dones o hablaron hasta en lenguas, si mal no me equivoco. Entonces, en este pasaje o en esta oportunidad, repito, dentro del pasaje del encuentro de Jesús con Juan el Bautista, con el propósito de que Jesús sea bautizado, vemos los requisitos. Número uno, Jesús era hijo de Dios antes de llegar al bautismo. Correcto. Número dos, Jesús vino a la autoridad apropiada. Estamos hablando de Juan. Juan fue autorizado por Dios mismo. Y hoy veremos la manera como es que Juan bautiza a Jesús. En el versículo 16 de este pasaje de Mateo dice, y Jesús, después que fue bautizado, ¿sí? Después que fue bautizado. La palabra bautizar, y aquí lo tiene usted en su pantalla, la palabra bautizar es traducción de sumergir, zambullir o inmersión. Eso es lo que esto indica, esto es lo que eso expresa. O sea, no es que nosotros estemos bautizando como querramos, no. Si la palabra bautismo significa sumergir, entonces, ¿por qué razón es que vamos a nosotros hacerlo de otra forma? ¿Sí? Es así, en verdad, de sencillo. Si alguien bautiza, entre comillas, con una forma distinta a zambullir, en realidad eso no es bautismo. Llámele lo que usted quiera o que le llamen lo que ellos quieran, pero eso no es bautismo. ¿Sí? Bautismo, insisto, la palabra utilizada por el mismo Señor Jesús. O sea, Jesús es quien utiliza esta palabra y con ello obviamente valida el significado. Jesús la utilizó y esa palabra significaba sumergir, ¿sí? Zambullir o inmersión. No es que nosotros queremos hacer las cosas complicadas, ¿sí? Algo hermoso de, a ver, el idioma bíblico es que es un idioma que dentro de la cultura y la educación se conoce como un idioma muerto. Todo idioma que es vivo, por ejemplo el español, cambia, se actualiza, ¿no es así? Deme un ejemplo, ¿no?
Eh, y le doy yo un ejemplo mientras usted va pensando en alguno. ¿Sí? La palabra monstruo. ¿Sí? Antes solamente se refería a algo feo, horroroso, ¿sí? Horrible. Ahora, monstruos, claro, se utiliza monstruo, ¿no? También puede referirse a algo bacán, ¿no? Algo atractivo, ¿sí? Si en el pasado le decían a un joven, oye, te ves como un monstruo, se ofendería quizás, ¿no? O se decepcionaría, se desanimaría. Pero si ahora se le dice, te ves monstruo, se alegra más bien uno, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con el lenguaje vivo, o sea, el lenguaje todavía en existencia y el lenguaje que se utiliza va variando, va cambiando. No sé si usted tiene algún otro ejemplo de alguna palabra o alguna situación dentro de el español que muestre, oye, sí, pues las cosas van cambiando. Alguien, alguien. En inglés, ¿sí? En inglés, la palabra gay, ¿qué significa? Bueno, la mayoría sabemos qué significa, ¿no? En estos días o cuando alguien decimos es gay, está hablando de el homosexualismo, ¿correcto? Pero antes esa palabra, y aún ahora sigue también significando, antes esa palabra simplemente significaba ser alegre, ¿sí? O sea, decir gay o llamar gay a alguien en el pasado podría ser un cumplido para alguien, ¿no? De ser una persona alegre, pero ha cambiado y ahora ya no solo significa alegre, sino también significa alguien relacionado con el homosexualismo. Entonces, eh, idiomas vivos van cambiando. Ya tienen un ejemplo en español. Pastor, ¿Alguien? disculpe, sí, no sé si estoy errado o no correcto. Ajá, Antes se decía estoy palteado porque ya, estaba avergonzado. ok, Hoy en día yo, bueno, que ya manejo esos tipos de idiomas con amistades, estoy palteado si estoy enojado. Me ya, parece que ha cambiado, ¿no? ciertamente, ¿no? Ahora, no sé si es una palabra reconocida por ¿qué sería? La Academia de la Lengua Española, pero No sí, creo. Claro, en la práctica tiene sentido, o sea, en la práctica sí lo podemos ver, ¿no? claro, Claro que claro. sí. Ujú. ¿Alguien más o algo más? Entonces, el griego bíblico era el griego llamado koiné, no Coné como el sobrino de Condorito, sí, Coné, el sobrino de Condorito, no, no, es Koine, Koiné, que era el lenguaje popular, el lenguaje del pueblo, porque antes de ese lenguaje koiné existía el lenguaje clásico, el griego clásico, el griego de Homero, ¿no? El griego de los grandes pensadores de Grecia, ¿sí? Entonces después, en el tiempo ya de Jesús, y aún más en el tiempo de ¿cómo es? Alejandro, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? Así es, es el grande, Alejandro el Grande. Eh, ya él, en razón a que llega a conquistar el mundo conocido, entonces él también emplea un lenguaje más popular, un lenguaje más conocido para todos, más práctico para todos. Y ese es el lenguaje koiné. O sea, ese es el lenguaje que se utilizó durante el tiempo de Jesús. Y los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en
lenguaje del griego koiné, el lenguaje popular. Ya ese lenguaje como tal ya no existe. Lo que existe ahora es el lenguaje, el griego moderno. Sí, creo que entre el koiné y el moderno hubo otro tipo de griego también, no estoy muy seguro. Pero lo que es ahora es el griego moderno, que no quiere decir con esto que una persona que hable griego hoy no entendía nada del griego koiné, no necesariamente, hay palabras que sí. Pero lo que voy es que ese griego koiné está allí muerto, intocable, no cambia. O sea, lo que significó en este caso bautismo, ¿sí? En el tiempo del Nuevo Testamento, su significado no ha cambiado, no debe cambiar. Lo mismo también podemos decir de la palabra iglesia, ¿sí? Eclesía, o sea, su significado no debe cambiar, porque es como que si Cristo dentro como que si Dios dentro de esa su sabiduría selló el significado de ese lenguaje. No lo toques, no lo cambien, no lo alteren, ¿sí? Como que los grande Dios, por cierto, sí, grandísimo Dios. Ah, quizás hoy en día, si usted abre el diccionario, ¿no? De la lengua española y busca, por ejemplo, bautismo, quizás diga sacramento. No, pero en el griego koiné no va a decir sacramento. En el griego koiné, ¿qué es lo que va a decir? Sumergir. Si se da cuenta, entonces es muy importante. Entonces, esa palabra, bautizar, en nuestro tiempo, la forma como nosotros la utilicemos debe ser conforme al tiempo o conforme fue utilizada en el tiempo de Jesús y de los apóstoles. ¿Sí? Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 36 hasta el 39. Repito, Hechos 8, 36 al 39. Alguno de ustedes que por favor nos pudiese ayudar también en este aspecto. Hechos 8, 36 hasta el 39. Yo, pastor, Por favor. y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Okay. Felipe se encontró, ¿hasta ahí? Sigue, termina. Ya montaste el Ya caballo. termina. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. A Cesarea, sí. Muy bien. No hay problema. Si es que el bautismo fuese simplemente rociar agua en alguien, ¿cuál es la necesidad de que haya bastante agua? ¿Sí? En realidad, lo que estamos nosotros aquí diciendo es simplemente con el propósito de argumentar más, ¿sí? Que ciertamente el bautismo es sumergir. No tendríamos nosotros que hacerlo si en verdad nos llamamos creyentes de la palabra, entonces simplemente con entender, oye, esa palabra de Dios nos dice que bautismo, ¿no? Significaba sumergirse, entonces listo, es más que suficiente, pero sabemos que necesitamos explicar. Entonces, en esa explicación, ¿para qué? En ese razonamiento, ¿para qué o cuál es la necesidad de que exista suficiente agua para alguien ser bautizado si con simplemente un poquito de rociar agua, ¿no?
es suficiente. No, es que, insisto, la palabra significa ello. Yo no sé si usted ha visto que a veces hay qué sé yo, retratos, ¿no? Eh, que se ponen, sobre todo en Biblias he visto también, o en material religioso, donde Jesús y Juan están en el agua, ¿sí? Pero ellos están en el agua, qué sé yo, hasta la rodilla o hasta la cintura. Y aún así, ¿no? Juan está con una tacita echándole agua en la cabeza a Jesús. No sé si han visto eso. Bueno, eso no es bautismo. O sea, eso no es lo que expresa la palabra bautismo. La palabra bautismo es sambushit, ¿sí? Sambushit. ¿Alguna pregunta en cuanto a el significado de esta palabra? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? En el capítulo, bueno, rapidito, esto ya es aparte, sí, en Hebreos, eso no está aquí en las diapositivas, así que ya por esto quizás les cobre, porque es material aparte, material extra, ¿sí? Pero vamos a Hebreos, ¿sí? Por unos minutos. Vamos a Hebreos. En el capítulo número 6, el capítulo número 6, simplemente para que usted sea advertido de algo y entienda también esto. Capítulo 6, comenzando con el versículo 1, dice, por tanto, ¿sí? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. A ver, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. En el versículo 1 dice, vamos adelante a la perfección. Y luego, a partir de ahí, dice, ya dejemos ya ¿no? El fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Y luego dice de la doctrina de bautismos. Si lo encuentra ahí en el versículo número 2. Entonces, muchos dicen, ven, la Biblia dice que ya, el bautismo es una doctrina. Pero no es importante, ya dejémosla de lado y vayamos creciendo, ¿no? Hacia la perfección. O sea, como que el bautismo es para creyentes, pero creyentes infantes. No. Lo que pasa es que las personas que piensan así no están interpretando correctamente. Lo que el apóstol está hablando, entendiendo, o pensando en que el apóstol escribió esta carta, es más bien comparando, ¿sí? Las doctrinas de Cristo o del Nuevo Testamento con las doctrinas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo es, ahora estamos en un pacto nuevo, bajo mejores promesas. Por lo tanto, vamos hacia la perfección. Esto es, hacia las enseñanzas del Nuevo Testamento, dejando de lado o los estatutos del pacto del Antiguo Testamento. Es más, la palabra bautismos aquí, sí, la palabra bautismos aquí se refiere a el lavado más bien de los utensilios como se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, se refiere a ello. O sea, no se piense que se refiere a la ordenanza del bautismo como nosotros la estamos estudiando. Acá se refiere más bien a esa práctica de lavar los utensilios que los sumergían en agua, ¿sí? Solo una letrita, ¿sí? Es que difiere lo uno de lo otro. Esto es, en este caso, me parece que es, no estoy muy seguro, lo tendría que revisar más, baptisma y el otro es bautismo, ¿sí? La otra palabra de la ordenanza, me parece. Uno de los dos es una, pero hay una diferencia entre
la palabra que se usa acá para referirse al lavamiento de los utensilios y la palabra que se utiliza para la ordenanza del bautismo. Hay una diferencia, ¿sí? Que parece mínima, pero es muy significativa, ¿sí? Esta palabra que se usa acá no se usa para la ordenanza. Esta palabra se utiliza para, repito, las prácticas del lavamiento para la purificación. ¿Sí? Entonces, no pensemos, porque a alguien quizás le vaya a sorprender a usted, si no ve la doctrina del bautismo ya es algo de menores, es algo de chiquillos, ¿no? Y no está entendiendo muy bien esa persona la importancia del bautismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si se dejó entender lo que estoy diciendo. Entonces, si en caso no lo entendió, por favor, háganmelo saber y trataría de explicarlo nuevamente o de la mejor manera posible. ¿Alguien? ¿Alguien? Ahora, ¿por qué bautizar? O sea, ¿por qué sumergir? Porque estamos hablando de la manera bíblica, ¿no? ¿Por qué sumergir? Bueno, aquí viene una explicación. Hay dos pasajes que vamos a tener presente o en cuenta. Número uno, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 hasta el 21. Sí, por favor, ténganlo a la mano y vamos nosotros a leer. Lo cierto es que ya de antemano, entienda usted que el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Cuando se sepulta a alguien, todo el cuerpo está inmerso dentro de la sepultura, ¿correcto? Puede ser que alguien sea sepultado, o sea, la parte nada más de uno sea sepultado y otra parte no. Bueno, podría ser si es que no están tratando de hacer daño no al muerto, sino a los deudos en todo caso, ¿no? Eh, Tanta maldad que existe. Pero lo regular es la sepultura tiene dentro de sí al sepultado, ¿no? Sepultar significa poner todo el cuerpo dentro de algo. Entonces, así también, si es que el bautismo simboliza la sepultura, de la muerte, la sepultura, entonces el candidato debe ser sumergido en agua, inmerso en ese elemento que está representando la sepultura. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si lo hubiera. Ahora, somos nosotros los que hemos llegado a elaborar esa enseñanza. No. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Recuerde que si hay una doctrina basada en la lógica humana, hay que tener mucho cuidado con ello, porque puede ser que ese razonamiento esté equivocado. Cada doctrina del Señor debería basarse en la palabra misma del Señor, en este caso la Biblia. Así que vamos a ver en Romanos capítulo 6, ¿sí? Romanos capítulo 6, versículos del 3 hasta el 6. Romanos capítulo 6. ¿Eh? Vamos desde el versículo 1, ¿sí? Para que así pueda leer un poquito más. Alguien que por favor quisiera darle lectura. Alguien. Pastor, Capítulo 6, versículo 1. Adelante. ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok. Una vez más, recuerde lo que dice aquí el punto número 2, ¿sí? En la diapositiva, en la letra B, número 2. El bautismo simboliza, o sea, es un simbolismo. Recuerde que el bautismo es una proclamación pública del creyente de seguir a Jesús, del creyente de rendirse a Jesús, del creyente de morir para que sea Cristo quien viva en él. O sea, es un simbolismo. Entonces, aquí en el versículo, en los versículos 3, en el versículo 3, perdón, nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando venimos al bautismo y somos nosotros sumergidos en el agua, venimos voluntariamente a nosotros decir, yo muero para mí. ¿Sí? Yo muero para mí. Y represento mi muerte a través de la sepultura, esto es de ser inmerso en el agua. Para que cuando yo salga del agua, así como Jesús salió de la sepultura con una nueva naturaleza, cuando yo salga del agua, no cuando, repito, Jesús resucitó de la sepultura, cuando yo salga ¿Fue la luz? Hermanos, Nadie lo ve. ¿somos nosotros o todos? No, no está el pastor, está en negro su pantalla. Vale, vale. Mi suegra creo que tampoco, ¿no? Parece que se fue la luz, no sé. Puede ser porque viven cerca. Pero están con participación, están dentro del Zoom. Sí, Sí, Ya sé, porque ya sé. Van y Merly tampoco están, ni la hermana mi Melinda. mamá Ah, se ya, separó entonces, todos. Fuera Luz. Y se va la a ir por luz. ahí. Yo vi acá la lección, por favor. No. ¿Ves? Ya pusieron que ha habido apagón. Tal vez que puedan entrar del internet celular. Celular. Esperemos unos minutitos a ver qué nos dicen. Claro, sí, hermana. ¿Me lo escuchan? Sí, Merly. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte claro. Sí, Pato, fuerte Estoy- claro. Estoy haciendo uso del celular de la hermana Merle. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Sí, pastor. Ok, muy bien. Rápidamente, entonces, cierto, hay apagón por acá. No hemos pagado el recibo. Ajá. No hemos pagado el recibo de agua. Y ustedes ni cuenta se van a dar. No, no. Ok. Rápidamente, sí, con esto termino.
Entonces decía que el creyente siendo sumergido en el agua, lo que estamos representando es o simbolizando es nuestra sepultura. Ya no vivimos para sí. Para que así como Cristo resucitó de esa tumba, nosotros también cuando salgamos de esa sepultura, o sea, cuando salgamos del agua, estemos proclamando, ahora resucito para Cristo, o sea, ahora voy a vivir para Cristo. Recuerden, es un simbolismo, ¿sí? Es un simbolismo, una representación, si prefiere usted, y eso es lo que ocurre, ¿sí? El bautismo es solo un acto simbólico, o sea, no que el agua te haga santo, no, el agua no hace santo a uno, ¿sí? No que el acto te haga a ti más creyente, no necesariamente. Uno debe llegar al bautismo con la convicción de ser hijo de Dios y que todo el mundo sepa que soy un seguidor de Jesús, ¿sí? No tiene atributos para salvar al pecador. Entonces es un simbolismo. ¿Alguna pregunta? O alguien que lea, por favor, Primera de Pedro 3, del 18 hasta el 21. Alguien que por favor lea, salvo que estén también en apagón. Primera de Pedro 3, del 18 al 21. Pastor, ¿Ya? del 18 al 21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Hasta qué? 21. A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ok, muy bien. El bautismo no salva, ahí dice, ¿verdad? El bautismo no salva, pero sí es un simbolismo, no es la aspiración de que públicamente nosotros estamos resolviendo, yo muero para mí, pero ahora vivo para Cristo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Es como, a ver, en alguna manera el que Noé y los suyos hayan estado en el arca es como que si ellos estuvieron también inmersos, sepultados en esa arca, porque todo a su alrededor, ¿sí? No les permitía salir de esa arca. Pero cuando salen, la idea era que salgan para algo nuevo y salieron también para una no una nueva creación, pero sí ya una nueva población, ¿no? Para servir a Dios. Entonces, entiéndase también eso. Ahí nos quedamos, si les parece bien, ya el apagón nos maltrató y bueno, ya son las 8 también, ya son más de las 8. Disculpen este impasse,